El año era 1978, y en tan solo 33 días, la Iglesia Católica perdió a un papa que muchos creían estaba a punto de exponer los secretos más oscuros de las finanzas del Vaticano. Su nombre era Juan Pablo I, y su repentina muerte desataría teorías de conspiración que persisten hasta el día de hoy. Pero aquí está lo que te sorprenderá. Él no fue el primer papa en morir bajo circunstancias misteriosas, y ciertamente no sería el último. Hoy nos sumergiremos en la sombría historia de muertes papales que han dejado a historiadores, investigadores y creyentes preguntándose si éstas fueron meras coincidencias o algo mucho más siniestro. Lo que estoy a punto de revelar desafiará todo lo que crees saber sobre la institución más sagrada del Vaticano. Desde cálices envenenados en tiempos medievales hasta encubrimientos modernos que involucran miles de millones de dólares, el patrón de muertes papales sospechosas abarca más de 1000 años, y la evidencia que he descubierto sugiere que cuando los papas amenazan a intereses poderosos, tienen la costumbre de morir en momentos muy convenientes. Comencemos nuestro viaje en el año 897, durante uno de los episodios más extraños en la historia papal. El Papa Formoso había estado muerto por casi un año, cuando su sucesor, el Papa Esteban VI, decidió poner el cadáver en juicio. Sí, escuchaste bien. Literalmente desenterraron al Papa muerto, lo vistieron con las vestiduras papales y lo llevaron a juicio en lo que se conoció como el Sínodo del Cadáver. Pero aquí es donde se pone interesante. Esteban VI, el papa que orquestó este macabro espectáculo, fue encontrado estrangulado en prisión solo unos meses después. ¿Coincidencia? El momento sugiere lo contrario. Este no fue un incidente aislado. A lo largo del siglo X, conocido como la Edad Oscura del Papado, los papas morían con una frecuencia alarmante y bajo circunstancias sospechosas. El Papa Juan VIII, que gobernó desde el año 872 hasta el 882, supuestamente murió envenenado, convirtiéndolo potencialmente en el primer papa asesinado por su propio círculo interno. El veneno, según se dice, fue administrado por miembros de su propia corte, que no estaban de acuerdo con sus políticas respecto al Imperio bizantino. Pero el patrón se vuelve aún más inquietante cuando examinamos el periodo del Renacimiento. El Papa Alejandro VI, el infame Papa Borgia, era conocido por su uso del veneno contra sus enemigos. Sin embargo, en un giro de justicia poética, supuestamente murió envenenado él mismo en el año 1503. Algunos historiadores creen que accidentalmente consumió vino destinado a una de sus víctimas durante una cena. La ironía no pasó desapercibida para sus contemporáneos, que vieron justicia divina en su muerte. Pasando a la historia más reciente, examinemos el caso con el que comenzamos nuestra historia, el Papa Juan Pablo I. Cuando el cardenal Albino Luciani se convirtió en papa en agosto de 1978, fue visto como un reformador que limpiaría la casa en el Vaticano. Tenía planes de investigar el Banco Vaticano, que estaba envuelto en escándalos relacionados con lavado de dinero y conexiones con la mafia italiana. Tenía la intención de remover a varios altos funcionarios y, según se informa, estaba preparando la publicación de una lista de masones dentro de la jerarquía vaticana. Luego, después de solo 33 días en el cargo, fue encontrado muerto en su cama en la mañana del 28 de septiembre de 1978. La causa oficial de la muerte se registró como infarto de miocardio, un ataque al corazón. Pero aquí es donde la historia se vuelve sospechosa. Las declaraciones iniciales del Vaticano sobre el hallazgo de su cuerpo contenían varias inconsistencias. Primero, afirmaron que lo encontró su secretario. Luego cambiaron la versión y dijeron que fue una monja. Dijeron que estaba leyendo un documento en particular. Luego cambiaron también ese detalle.
Lo más preocupante de todo es que no se realizó autopsia, a pesar de que la ley italiana normalmente la exige en muertes súbitas. El Vaticano insistió en que la tradición papal prohibía las autopsias, pero esto no era cierto. Se habían realizado autopsias a papas anteriores cuando las circunstancias lo justificaban. El cuerpo fue embalsamado en menos de 24 horas, haciendo imposible cualquier examen forense posterior. Las teorías de conspiración alrededor de la muerte de Juan Pablo primero ganaron credibilidad cuando el periodista de investigación David Jalop publicó En el nombre de Dios en 1984. Jalop entrevistó a numerosos informantes dentro del Vaticano y presentó pruebas que sugerían que el Papa había sido asesinado para impedir sus reformas planificadas. Según las fuentes de Jalop, Juan Pablo I había preparado una lista de funcionarios vaticanos para remover, incluyendo a figuras poderosas vinculadas al escándalo del Banco Vaticano. Pero examinemos esto objetivamente. ¿Podrían existir explicaciones inocentes para estos detalles sospechosos? Posiblemente. El Vaticano es una institución que valora el secreto y la tradición por encima de la transparencia. Al enfrentarse con la muerte repentina de un papa, los funcionarios pudieron haber priorizado proteger la reputación de la Iglesia en lugar de seguir los procedimientos investigativos adecuados. Las inconsistencias en sus declaraciones podrían haber sido resultado de pánico y mala comunicación, más que de un encubrimiento deliberado. Sin embargo, el patrón de muertes papales convenientes va más allá de Juan Pablo I. Veamos al Papa Pío XI, que murió en 1939, bajo circunstancias que solo recientemente salieron a la luz. Durante décadas, la historia oficial fue que murió pacíficamente de causas naturales. Pero documentos publicados de los archivos secretos vaticanos en el año 2006 revelaron una historia diferente. El Papa se estaba preparando para dar un discurso condenando a la Alemania nazi y al régimen de Hitler, cuando súbitamente enfermó y murió la noche anterior a su discurso. Investigaciones históricas recientes sugieren que el Papa Pío X pudo haber sido envenenado por su propio médico, quien tenía conexiones con el gobierno fascista de Mussolini. El momento ciertamente fue conveniente para los nazis, que habrían quedado en evidencia ante tal condena pública del jefe de la Iglesia Católica. Aunque esto sigue siendo especulativo, el patrón de papas que mueren justo antes de hacer declaraciones controvertidas o implementar reformas importantes es difícil de ignorar. Aún más intrigante es el caso del Papa Juan XXIII, quien convocó el Concilio Vaticano II en 1962. Este revolucionario concilio modernizó muchos aspectos de la Iglesia Católica, pero no todos estaban contentos con los cambios. Juan XXIII murió en 1963, justo cuando estaba comenzando a implementar las reformas más radicales. Aunque su muerte por cáncer de estómago parecía natural, algunos teóricos de la conspiración señalan que el cáncer puede ser inducido por exposición a ciertos químicos, y el momento permitió a las fuerzas más conservadoras dentro de la Iglesia frenar el ritmo de la reforma. La era moderna tampoco ha estado libre de incidentes papales sospechosos. En 1981, el Papa Juan Pablo II sobrevivió a un intento de asesinato en la Plaza de San Pedro. Aunque su atacante, Mehmet Ali Akka, fue capturado y encarcelado, aún quedan preguntas sobre quién estaba realmente detrás del complot. Algunas pruebas apuntan a la Unión Soviética, que se oponía al apoyo del Papa al movimiento Solidaridad en Polonia. Otros sugieren conexiones con el mismo escándalo del Banco Vaticano que pudo haber costado la vida a Juan Pablo I. El ángulo financiero no puede ser ignorado al examinar estas muertes misteriosas. El Banco del Vaticano, oficialmente conocido como el Instituto para las Obras de Religión,
ha estado vinculado a numerosos escándalos a lo largo de su historia. En las décadas de 1970 y 1980, se lo relacionó con operaciones de lavado de dinero que involucraban a la mafia italiana, a grupos políticos de derecha e incluso a la CIA. Cuando los papas han intentado investigar o reformar estas operaciones financieras, han tenido la tendencia de morir inesperadamente. Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios por sus conexiones con el Banco del Vaticano, fue encontrado colgado bajo el puente Blackfriars en Londres en 1982. Inicialmente se consideró un suicidio, pero su muerte fue luego reclasificada como asesinato después de que surgieran pruebas de que estaba intentando exponer las actividades ilegales del Banco del Vaticano. La muerte de Calvi ocurrió justo cuando los investigadores estaban cerrando el cerco sobre las operaciones del banco, y su conocimiento de las finanzas vaticanas murió con él. El arzobispo Paul Marcinkus, quien dirigió el Banco del Vaticano durante este periodo, fue acusado por las autoridades italianas, pero evitó el enjuiciamiento permaneciendo dentro de la Ciudad del Vaticano, lo que le otorgó inmunidad diplomática. Mantuvo su inocencia hasta su muerte en el año 2006, llevándose a la tumba cualquier secreto que pudiera haber conocido. El hecho de que los funcionarios vaticanos estuvieran dispuestos a proteger a Marcinkus, a pesar de los escándalos, sugiere que los intereses financieros en juego eran enormes. Examinemos también el curioso caso de la renuncia del Papa Benedicto XVI en el año 2013. Aunque no se trató de una muerte, su repentina renuncia fue sin precedentes en la historia papal moderna. Benedicto citó su avanzada edad y su salud en declive como razones para dimitir, pero documentos filtrados conocidos como Vatileaks revelaron una corrupción masiva y luchas internas dentro de la burocracia vaticana. Algunos observadores sugirieron que Benedicto renunció porque carecía de la energía para luchar contra los intereses atrincherados que resistían sus esfuerzos de reforma. El momento de la renuncia de Benedicto, justo cuando estaban saliendo a la luz importantes escándalos financieros, llevó a algunos a especular que había sido presionado para dimitir por poderosas facciones vaticanas. Aunque no hay pruebas de un crimen, el patrón de papas neutralizados cuando amenazan intereses establecidos continúa incluso en el siglo XXI, pero debemos considerar los contraargumentos a estas teorías de conspiración. La Iglesia Católica es una institución de 2000 años con más de 1.000 millones de seguidores en todo el mundo. Administra vastos recursos financieros y opera en entornos políticos complejos. En tales circunstancias, los conflictos y controversias son inevitables. El hecho de que algunos papas hayan muerto en momentos políticamente convenientes podría ser simplemente una coincidencia estadística más que evidencia de asesinato. Además, muchas de las teorías de conspiración en torno a las muertes papales se basan en pruebas circunstanciales y especulación más que en pruebas sólidas. El secreto que rodea a las operaciones del Vaticano, aunque sospechoso para los de afuera, puede simplemente reflejar la preferencia tradicional de la Iglesia por manejar los asuntos internos en privado en lugar de a la vista del público. Sin embargo, es difícil descartar el patrón por completo. Cuando observamos a los papas específicos que murieron en circunstancias sospechosas, comparten características comunes. A menudo eran reformadores que amenazaban intereses establecidos dentro del Vaticano. Estaban planeando exponer la corrupción o implementar cambios significativos, y murieron en momentos que les impidieron llevar a cabo las acciones que habían planeado. La evidencia más convincente proviene de testimonios internos y documentos filtrados que han surgido a lo largo de los años. Ex-empleados del Vaticano, investigadores e incluso algunos funcionarios de la Iglesia han declarado que ciertas muertes papales no fueron naturales,
Aunque estos relatos no pueden verificarse de forma independiente, la consistencia de sus afirmaciones a lo largo de diferentes épocas les da cierta credibilidad. La ciencia forense moderna podría resolver potencialmente algunos de estos misterios, pero la política del Vaticano de entierro y embalsamamiento, rápidos, hace que la investigación póstuma sea casi imposible. Esta política, aunque coherente con la tradición católica, también elimina convenientemente cualquier prueba que podría confirmar o refutar teorías de asesinato. La pregunta sigue siendo, ¿estas muertes papales misteriosas son el resultado de una conspiración de siglos o son simplemente una serie de desafortunadas coincidencias? La verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio. Aunque es improbable que cada muerte papal sospechosa haya sido el resultado de un asesinato, el patrón sugiere que al menos algunas pudieron haber sido acciones deliberadas de quienes se sintieron amenazados por las reformas papales. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que el Vaticano, como cualquier institución poderosa, ha atraído a individuos más interesados en preservar su propio poder y riqueza que en servir a las necesidades espirituales de los católicos en todo el mundo. Cuando los papas reformistas han amenazado estos intereses, han enfrentado resistencias que a veces se han vuelto mortales. El legado de estas muertes misteriosas continúa influyendo en el Vaticano hoy. Los papas modernos son, sin duda, conscientes del destino que corrió alguno de sus predecesores, y este conocimiento puede influir en su disposición a impulsar reformas radicales. El actual Papa Francisco ha implementado cambios significativos en las finanzas y la administración del Vaticano, pero también ha sido cuidadoso en avanzar gradualmente y construir consensos en lugar de forzar reformas que podrían provocar una oposición peligrosa. Ya sea que estemos ante conspiración o coincidencia, una cosa está clara: la historia del papado es mucho más compleja y potencialmente peligrosa de lo que la mayoría de la gente cree. Detrás de la fachada espiritual de la Ciudad del Vaticano se esconde un mundo de intrigas políticas, escándalos financieros y posiblemente incluso asesinatos. La próxima vez que escuches sobre la muerte repentina o la renuncia inesperada de un papa, recuerda esta historia oculta y pregúntate si la explicación oficial cuenta toda la verdad. Las muertes misteriosas de los pontífices romanos nos recuerdan que incluso las instituciones más sagradas no son inmunes a la corrupción y a la violencia humanas. Ya sea que estas muertes hayan sido orquestadas por conspiraciones en la sombra o simplemente el resultado de un desafortunado azar, representan un capítulo oscuro en la historia de la Iglesia que sigue influyendo en la política vaticana hasta el día de hoy. La verdad completa tal vez nunca se conozca, pero las preguntas que plantean sobre poder, corrupción y reforma dentro de la Iglesia católica siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace siglos.